hermanos, este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Nuevamente aquí en esta semana estamos para seguir estudiando la Torá y aprendiendo más y más y más de las escrituras en el contexto que fueron escritas. Esta semana entonces nos va a tocar estudiar la parashá Vayehi, que significa y vivió. Y nos vamos a concentrar entonces en el libro de Bereshit todavía nos quedan esta y otra parashá más para entonces comenzar el libro de Shemot o de Éxodo. Y entonces estaremos en Bereshit capítulo 47, versículo 28 al capítulo 50, el versículo 26. La Haftorah la vamos a leer de Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y el Brit Hadashah estaremos en el Evangelio de Marcos 15, 6 al 16, 8. Nuevamente este es parashá Vayehi, que significa en el español y vivió. Seguiremos hablando entonces de Jacob, la historia de Jacob y cómo va terminando esa historia antes de que el pueblo de Israel entonces entrara, como diríamos y hemos hablado anteriormente, en la esclavitud en Egipto. Pero leemos entonces, vamos a comenzar con el capítulo 47, el versículo 28, y estaremos entonces desglosando cada versículo como hemos hecho en las parashas anteriores que hemos estudiado. Espero que me sigan en las escrituras para que así vean que todo lo que estamos enseñando está de acuerdo a la Torah. Y nuevamente darle las gracias por el privilegio que Teshuvah TV me concede de poder hacer mis videos y pasarlo por este canal de Teshuvah TV, el cual está ayudando a muchos hispanos a recibir y a entender el plan de Yeshua y el plan de salvación y el plan del Eterno en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el capítulo 47 del versículo 28 de Bereshit o Génesis lee de la siguiente manera. Dice, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Vemos entonces que Jacob tuvo una vida plena, pudo ver a su hijo José nuevamente, encontrarse nuevamente con ellos, no haber pasado hambre, como iba a seguir pasando hambre si ellos hubiesen quedado en Canaán. Y vemos que José entonces los envía a buscar a todos ellos. Pero entonces, ¿qué significa todo este versículo de Jacob vivió en la tierra de Egipto por 17 años? Entonces vemos que el tiempo de Jacob cuidó de su hijo Joseph durante su infancia y juventud, fueron 17 años también. Entonces vemos que cuando Joseph es llevado por sus hermanos, él tenía la edad de 17 años. Y eso podemos hacer referencia a Génesis o Bereshit, capítulo 37, versículo 2. Ahora entonces, Joseph vuelve a su padre, como dije al principio, durante la misma cantidad de años de lo que había recibido anteriormente. 17 años tenía cuando sale, 17 años. Entonces, Jacob vive en Egipto. Esto nos enseña entonces que los hijos tienen el deber o la responsabilidad de recompensar a sus padres por su cuidado. Eso es algo que da tristeza en los tiempos de hoy, que muchos hijos no quieren hacerse cargo de sus padres, después que sus padres pues le dieron la vida, lo desarrollaron, le dieron comida, le dieron un techo, le dieron a lo mejor una buena educación. Y hoy día vemos que muchos hijos no quieren atender a sus padres, pero en este caso vemos que José es una de esas excepciones, ¿ok? Que él entonces comienza a cuidar de su padre cuando ya él era mayor y entonces vemos que esto nos enseña que los hijos que ayudan y recompensan a sus padres cuando son mayores reciben una bendición. Y leamos entonces en Primera de Timoteo,
capítulo 5, versículo 4. Y dice de la manera: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Elohim. Vemos que el cuidado de los hijos a los padres, cuando los padres ya no pueden ayudarse a ellos mismos, es una bendición, es agradable delante de Elohim ver que los hijos se hagan cargo de sus padres. Y como dije anteriormente, esto es una enseñanza para nuestros tiempos, porque hemos visto cómo muchos padres los hijos se han olvidado de ellos y los han echado al olvido después que a lo mejor muchos de ellos se sacrificaron su juventud, sacrificaron sus finanzas para criar a sus hijos, y hoy día muchos de ellos no lo están haciendo. Eso va en contra del mandamiento, uno de los mandamientos que Elohim ha dado, que debemos honrar a nuestros padres para que nuestros años o días se alarguen. Y es interesante ver que aún Joseph entendía ese mandamiento de honrar a sus padres, aunque todavía no se le había dado en escrito, porque el escrito se da en el monte Sinaí, pero ya le entendía que venía desde hace tiempo de que los hijos tenían que cuidar a sus padres. Leamos entonces el capítulo 47, el versículo 29. Y dice: cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, a Jacob. Acuérdense, el Eterno llama a Jacob o lo llama Israel, porque fue cambiado el nombre. En este caso lo está llamando Israel. Dice: cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Qué interesante que Jacob no le pidió a ninguno de los hermanos mayores de Joseph para que le prometiera que lo enterrasen. Pareciera que en este caso Jacob, haber visto cómo los hermanos habían tratado a Joseph, por lo que le hicieron a su hijo, a Joseph, él no podía, en otras palabras, no podía poner su último deseo o su confianza en sus hijos, porque podrían hacerle diferente a lo que él estaba pidiendo, de que no lo enterraran en Egipto. Y vemos que se lo pide a Joseph. Y muchos dirán: pues claro, Joseph tenía una buena posición. Por eso que el Eterno, los planes del Eterno, solamente Él los conoce y se llevan a cabo de acuerdo al plan de Él. Y en este caso, Joseph tenía una posición alta que podía pedir para que el cuerpo de su hijo, a su padre Jacob, lo enterraran donde él estaba pidiendo que lo enterraran. Y vamos a ver dónde era que él estaba pidiendo que lo enterraran. Y fíjense qué interesante que le dice: si he hallado gracia ante tus ojos. Este es Jacob hablándole a su hijo. Y qué interesante, dice: trátame con misericordia y fidelidad. El padre pidiéndole al hijo que lo trate con misericordia y fidelidad, porque cuando los hermanos lo vendieron, no lo trataron con misericordia ni con fidelidad. Al contrario, lo trataron mal, lo vendieron a los gentiles. Pero como hemos aprendido también en esta parashá, la familia de Jacob era una familia que no estaba bien desunida. Y claro, era porque Jacob tenía 4 esposas y las esposas tenían hijos cada una. Y pues la lealtad siempre se le da al padre, pero muchas veces no se le da a sus hermanos por no ser hijos de padre y madre. Y veíamos esa problemática que había en la casa de Jacob. Pero eso es otro estudio. Pueden ver el estudio de Río Corte sobre este tema del parashá anterior. Entonces vemos que Israel había aprendido la importancia de jurar por señal del pacto de circuncisión de su abuelo Abraham.
¿Se acuerdan cuando Abraham envía a su siervo Eliseo, su siervo, Eliezer, su siervo, para que le busque novia a su hijo Isaac? Le hace la misma pregunta, o le hace la misma, le dice: yo quiero que tú toques mi muslo para que le busques y me jures a mí que lo que vas a hacer no le vas a dar mujer cananea, sino busca la mujer donde yo te he enviado, a la casa de Labán. Esto del muslo tiene mucho sentido. Dice muslo aquí, pero muchas de la enseñanza dice que le estaba tocando su parte varonil, porque ahí es donde está la simiente. Y la simiente, él quería que siguiera esa simiente. Y por la simiente que vamos a ver más adelante, de la simiente que iba a seguir la de José, por eso es que vemos que aquí Jacob le dice al hijo: toma tu mano y ponla debajo de mi muslo. ¿Ok? Entonces, como dije anteriormente, eso era ya una forma de convenio o de pacto, como leemos en Génesis entonces, Génesis capítulo 24, versículo 2. En el primer caso entonces se trataba, como dije anteriormente, de conseguirle una novia para el hijo de la promesa a Isaac, y en este caso entonces se trata de la importancia de no sepultarlo a él en Egipto. Por eso que hace ese pacto con él, porque la descendencia tenía que seguir. Dice la escritura que más adelante, que vamos a estudiar en el libro de Shemot o de Éxodo, que los israelitas se multiplicaron, y vemos después la problemática que tenía Faraón en contra de ellos. Entonces, estas dos cosas tienen una importancia vital para el cumplimiento del plan de salvación del Eterno. Y se pregunta uno, ¿por qué era tan importante que Israel no fuera enterrado en Egipto, sino en la tierra de la promesa? Podemos ver entonces varias razones por las cuales él no quería que fuese enterrado en Egipto, sino en la tierra de Canaán. La primera era para mostrar que la tierra del pueblo de Israel no era Egipto. Si a él lo enterraban siendo el padre de las 12 tribus, lo enterraban en Egipto, entonces podían decir que entonces la tierra de Canaán no pertenecía a esa descendencia, sino que pertenecía a que ahora mismo está la pelea. Dicen que los palestinos dicen que ellos son dueños y señor de la tierra de Canaán y de la tierra prometida, pero no es así. Otra razón por la cual era evitar que entonces los hijos de Israel volvieran a Egipto para visitar la tumba del patriarca o del padre. Qué interesante, siempre si hubiesen enterrado a Jacob en Egipto, la descendencia de él iba a querer ir a Egipto para ir a su tumba para verlo. Eso lo podemos ver entonces en Deuteronomio 17:16, y usted puede leerlo en su hogar. También, porque otra razón por la cual Jacob no quería que lo enterraran en Egipto era para evitar que los egipcios cometieran idolatría al patriarca. Acuérdense, Jacob era el padre de Joseph. Joseph era el segundo en mando. Imagínense, si lo entierran allí, muchos iban a ir a idolatrar a Joseph, el que ayudó a mantener a Egipto por 7 años de hambruna, dándole comida. Entonces, pues eso era un plan ya del Eterno que tenía, y Jacob iba con el plan del Eterno. Otra razón era porque estar en la tierra de Israel, él quería estar en la tierra de Israel porque cuando llegara la resurrección con la venida del Mesías, pues él iba a estar en la tierra de Israel. Esto no es que estamos diciendo que uno tiene que estar enterrado en Israel, pero en este caso vemos que el patriarca, el padre de las 12 tribus, pues él, una de esas razones, él quería ser enterrado en su tierra. Cuando Yeshua envía a sus ángeles a recogernos a nosotros, no importa dónde estaremos, lo importante es que nosotros tengamos el testimonio de Yeshua el Mashiach, obediencia a la Torah, y creamos según
Elohim. ¿Ok? Esa es la clave. La clave es guardar los mandamientos de él. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que Jacob ya estaba mirando no a un presente, estaba mirando a un futuro porque él sabía que la resurrección iba a venir. ¿Okay? Entonces vemos el capítulo 47, versículo 30, y lee: Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y respondió, haré según tu palabra. Parece que Joseph era un hombre de palabra. Lo que él prometía, él lo cumplía. Y por eso es por ende que el padre tiene más confianza en Joseph. Porque Joseph, él era un hombre que tenía poder, no solamente tenía poder, no solamente había pasado por muchas pruebas, pero que también era un hombre íntegro. Y que si él había sido subido a segundo en mando de Faraón, era porque él le dio toda la gloria y la honra al Eterno. Cuando él fue a hablar con Faraón para revelarle el sueño, le dijo: el Dios de Israel, mi Dios, el único Dios, es el que le va a revelar los sueños. Yo solamente soy un intermediario. Estoy parafraseando un poco. Por eso es lo que estaba hablándole Joseph cuando estaba hablando con Faraón. ¿Ok? Entonces vemos, cuando un justo muere, no muere, sino que duerme, descansa. Muchas personas dicen, pues, murió fulano de tal y pues ya murió. No, solo dormimos. Y vemos las escrituras que nos dan un mensaje claro en cuanto a lo que sucede con el alma después de la muerte. Algunos textos dan a entender que no hay conciencia después de la muerte y otros indican lo contrario. Pero de que descansamos porque el mismo Pablo habla en una de sus cartas, si no me equivoco, la de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, cuando habla, dice: y aquellos que durmieron serán levantados y reunidos con aquellos quedaron vivos. El mismo Daniel en el capítulo 12 dice: y los que durmieron en el polvo, unos serán levantados para salvación y gloria, y otros serán, los segundos que no murieron serán murieron en Yeshua en la segunda resurrección, serán para oprobio para sus vidas, porque no hicieron lo correcto. Déjame buscar entonces el libro de Daniel para leerle esa escritura, para que veamos exactamente qué es lo que dice la escritura. Y yo sé que muchas veces parafraseamos, pero ¿qué dice la escritura? Dice, capítulo 12, versículo 2 de Daniel, dice: y muchos de los que duermen, nuevamente no mueren, duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces estamos hablando que todo el mundo va a descansar, a dormir. Entonces, cuando venga el tiempo final, sabemos lo que va a suceder. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Entonces vemos que aquí el Eterno le está hablando a Ezequiel sobre lo que estamos hablando del alma. Dice: las almas son de él. También en el Salmo capítulo 22, versículo 29 dice: todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aunque aquel que no puede conservar viva su alma. También vemos en Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Seol o en el Genea o el infierno, ¿ok? El lago de fuego. Hebreos 10:39 también nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para la preservación del alma. Aquí hay versículos que nos habla sobre el alma, que solamente el que mata esa alma es el Eterno. Y vamos a ver cuando venga el juicio final, donde los que murieron en Yeshua y los que quedaron vivos, cuando Él venga a enviar a sus ángeles a recogernos, esa es la primera resurrección, y la segunda resurrección es para muerte eterna, que son todos echados al lago de fuego. Y allí el único que puede enviar al lago de fuego es el Eterno, pero tiene que ver con el testimonio de nosotros y cómo nosotros vivimos esa vida. Por eso el Eterno es el único que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Ok? Pero aquí lo mismo lo dice que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el lago de fuego o en el infierno. Entonces, leamos entonces el capítulo 47, versículo 31, y continuemos hablando sobre lo que está sucediendo con Jacob y José en esa conversación. Y Jacob dice, y dijo, júramelo. Y se lo juró entonces. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Jacob pidió que se hiciera un juramento, que José le hiciera un juramento de que, como él dice, él está pidiendo, él quiere que lo haga. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque así le hacía más fácil para José pedir a Faraón que hiciera ese entierro en la tierra de Canaán. Si hubiese venido directamente de Jacob, a lo mejor Faraón decía, no lo vamos a dejar que lo vayas a enterrarlo. Pero como venía de Joseph, y Joseph era la mano derecha de Faraón, y lo que se hacía en Egipto, lo que decía Joseph, era como si el Faraón lo estuviese hablando. Y vemos que Jacob se sintió más tranquilo al saber que Joseph era el que lo iba a hacer y se lo iba a pedir al Faraón. Entonces, así Faraón vería que la iniciativa no había salido de Jacob, sino de Joseph, sino de Jacob mismo, y haría mayor impacto, entonces, especialmente a ser hecho por medio de un juramento. ¿Ok? Entonces vemos que el juramento lo hizo a Jacob, hacerlo más fácil para Joseph, porque si Joseph también podía pedirlo, pero como había un juramento entre padre e hijo, Faraón, o sea, entendiendo las creencias y cómo trabajaban los imperios del antiguo Medio Oriente, todo siempre que se hacía un pacto, los pactos eran como la ley, nadie podía violar esos pactos. Y en este caso vemos que Jacob hace un juramento con su hijo Joseph y le da la oportunidad a Joseph que cuando fuese frente a Faraón para decirle quiero y necesito enterrar a mi hijo en Canaán, no hubiese ningún problema porque había un juramento y Faraón no iba a dejar que Joseph rompiera ese juramento con su padre. Todo el plan del Eterno está trazado bien claramente en las Escrituras. El 48.1, capítulo 48, versículo 1 dice, sucedió que después de estas cosas le dijeron a Joseph, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Este momento representa entonces el final de nuestra era mesiánica, que va a venir pronto, cuando Israel va a pasar por la gran tribulación, los primeros 3 años y medio. Durante este tiempo serán añadidos entonces nuevos hijos a Israel que nacieron de madres que no eran judías. Y ahí estamos viendo nuevamente la reunificación del reino, de cómo nosotros, casa de Israel, que no nacimos de madres judías, estamos siendo injertados en el olivo natural que es Israel, porque vendrá el momento que la era mesiánica va a pasar por la gran tribulación. Antes nos enseñaban que era la tribulación y gran tribulación, no es gran tribulación e ira del Eterno. Esas son las dos etapas. Y vemos que muchos hijos a Israel que van a nacer de madres no judías. Y de eso somos muchos los que estamos naciendo en el día de hoy.
El 48, capítulo 48, versículo 2, continúa hablando, diciendo, cuando se le avisó a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo Joseph ha venido a ti. Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. En este momento estamos viendo un momento de gran tribulación para Jacob cuando viene Joseph. ¿Por qué? Porque de la misma manera Israel será levantado con el retorno del Mesías Joseph. Acuérdense, Jacob ya estaba muy viejo, se estaba poniendo ciego, estaba ya alto en edad, la enfermedad estaba llegando a su tiempo para morir y él hace un esfuerzo para sentarse en la cama para esperar a Joseph cuando llegara. ¿Y por qué él hace eso? Para todo hay una explicación y la explicación entonces la vamos a ver en el próximo versículo del capítulo 48, capítulo 48, versículos 3 y 4. Vemos que dice entonces, Jacob dijo a Joseph, el Shaddai se me apareció en luz, en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Cuando esto pasó, entonces vemos que Jacob ya tenía 11 hijos y una hija. Todavía no había tenido a Benjamín. ¿Ok? Tenía 11 hijos. Jacob entonces entendió el mensaje del Eterno como que tenía que tener más hijos. Él tenía 11 hijos, contando con, tenía los 11 hijos, incluyendo a su hija, a Dina, y después entonces que tiene a Joseph, y a Benjamín. Tenía 11 más los otros dos que vinieron de la esposa de Raquel, que tuvo hijos al final de la vida casi de ella. Y hemos estudiado sobre lo que pasó cuando estaba dando a luz a Benjamín y el por qué ella muere. Y eso lo vemos en las parashas anteriores. Y vemos que cuando esto pasa, que el Eterno le dice, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua, ya Jacob tenía 11 hijos y una hija. Todavía le falta. ¿Y qué tiene que ver esto aquí que estaba hablando el Eterno y le estaba diciéndole Jacob a Joseph, diciéndole a Joseph, el Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo, y esto, que iba a ser una multitud de pueblos. Y a lo mejor Jacob estaba pensando, ya me estoy muriendo y necesito tener más hijos. Entonces, veamos lo que dice Génesis capítulo 35, versículo 11. Génesis 35, capítulo 11. Dice, también le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplicaré y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Una nación es una referencia a Benjamín. Estamos viendo ahora lo que estaba pasando, que iba a nacer entonces por Raquel. Acuérdense, el último que nace es Benjamín. ¿Ok? Jacob tenía 11 hijos, más la hija Dina, pero Benjamín nace al final. Dice, una nación entonces es una referencia a Benjamín, que iba a nacer por Raquel. Ahora bien, pero como se le murió la madre, se murió Raquel, ya no podía tener más hijos de ella. Y vemos que la manera de poder cumplir la segunda parte de la orden divina acerca de la multitud de naciones era adoptar los hijos de Joseph. Y vemos cómo Jacob adopta a los hijos de Joseph y qué privilegio le da a Jacob a esos dos hijos de Joseph, nacidos de mujer egipcia. Ahora vamos a entender el por qué le dimos al principio, anteriormente, que la Israel iba a llenarse de hijos de mujeres no judías. Y vamos a ver
donde podemos encontrar lo que sucede sobre lo que es hijos de mujeres no judías y cómo entonces Jacob iba a tener una multitud de naciones si ya Raquel había muerto y el último hijo que le había nacido era Benjamín. Pero continuemos entonces con el capítulo 48, versículo entonces el 5. Antes de continuar con el capítulo 48 de Génesis, versículo 5, quisiera hacer una corrección. Cuando Jacob recibe lo que le estaba diciendo a José, que dice, el Shaddai me apareció en luz en la tierra de Canaán. Yo había mencionado que José no había nacido, sí. Jacob tenía 11 hijos y Dina. El único que no había nacido todavía era entonces el hijo de Lea último, que es Benjamín, que es hermano de padre y madre de José. Cuando él recibe ese encuentro con el Eterno, que le dice que va a llenar la tierra y lo va a llenar de muchas naciones, como dice, de cumplir la orden divina de la multitud de naciones. Entonces vemos ahora qué es lo que hace Jacob para llevar a cabo esa segunda parte del mandato del Eterno y de la promesa que le hace el Eterno a él de hacerlo de muchas naciones. Entonces, sí, ahora entramos en el capítulo 48, versículo 5, de Génesis. Dice, ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son Efraín y Manasés. Serán míos como lo son Rubén y Shimón o Simeón. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Jacob referente para llevar a cabo la segunda parte de la promesa que el Eterno le había prometido a Jacob. Acuérdense, Jacob está hablando con José ya en el lecho de muerte y tiene que entonces hacer, como diríamos, una restauración o hacer una rectificación para poder cumplir esa segunda parte de la promesa. Y ahí es que entonces cuando vienen los hijos, viene Joseph con los hijos, que es Efraín y Manasés. Entonces dice la palabra en el versículo 5 que leímos, y este Jacob hablando, dice, ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, le está hablando a Joseph, antes de que yo viniera a ti a Egipto, antes de que él llegara a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Ahora, ¿qué relación tiene Rubén aquí y Simeón con Efraín y Manasés? Ahora vamos a hablar en qué profecía está encerrada ahí de los tiempos que estamos viviendo en el presente. Los dos hijos de Joseph entonces representan, como hemos dicho anteriormente, a los hijos espirituales del Mesías Yeshua. A todos aquellos que íbamos a ser injertados en el olivo natural que habla la Escritura, que íbamos a ser hijos de madres no judías, ¿ok? O no, diríamos, hebreas o israelitas, ¿ok? En este caso vemos que nosotros, desde que nació Yeshua hace 2000 años, en este tiempo de la era mesiánica, desde su resurrección hasta ahora, nosotros somos los hijos espirituales. Esos son los hijos que está hablando aquí Jacob, que el Eterno le había dicho que iba a tener, que iban a ser de madres no judías o no israelitas en este caso. Entonces vemos que los hijos de Joseph nacieron en un mundo gentil, ¿ok? Por una madre no israelita. Durante el momento de la enfermedad de Jacob, entonces, él los adopta como sus hijos,
con los mismos derechos. Ahora vamos a ver el por qué Rubén y Simeón, con los mismos derechos que tenían Rubén y Simeón. ¿Qué tenía Rubén y Simeón? Ok, hay tres cosas que recibe un primogénito. Acuérdense, Rubén era el primogénito de Jacob, de todos los hijos. Aunque cada madre tenía un primogénito, en el caso de Rubén, Rubén era el mayor de todo, primogénito, ¿ok? Y vemos, hay tres cosas que recibe un primogénito. Primero, para que la promesa del Eterno se llevara a cabo de que Jacob iba a ser padre de multitud de naciones, tenía que entonces pasar lo que está pasando aquí y ver cuáles eran los requisitos, las tres cosas que recibía un hijo primogénito. La primera cosa que recibía era la porción doble de la herencia dada a la tribu de José. Vemos entonces que Efraín y Manasés reciben una doble porción por la tribu que se le era dada a José, como él ser parte de la tribu, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Segundo, el sacerdocio dado a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque antes de que los levitas fueran señalados solamente a ser sacerdotes, antes de la adoración al becerro de oro, todos los primogénitos iban a hacer su función, iban a ser sacerdotes. El Eterno dice claramente en la Escritura que los primogénitos son de él. Entonces vemos que ese sacerdocio que se le había dado a la tribu de Leví también era dado a los primogénitos. Tercero, también se le daba el derecho de gobernar dado a la tribu de Yehudá. Todos esos privilegios, la doble porción de la herencia de José, el sacerdocio que se le dio a Leví y el derecho de gobernar a la tribu de Yehudá se le dieron entonces a Efraín y a Manasés. ¿Ok? Hijos de egipcia, no hijos de una israelita, de una hebrea, ni de una judía. ¿Ok? Entonces vemos que el Eterno, al tener el plan con José y llevarlo a Egipto, y él no podía dejar de cumplir una promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob en este caso. Porque Jacob es directamente que se le encuentra, ¿ok? Y le dice, yo te voy a hacer un padre de multitud de naciones. Y él dice, pero entonces, ¿cómo va a ser así? Si yo voy a estar a morir ahora, ya que no está, ¿cómo va a pasar esto? Y vemos entonces que la primogenitura de la doble porción fue dada a los hijos de José. Y eso se encuentra en Primera de Crónicas 5 del 1 al 2. Primera de Crónicas 5 del 1 al 2. Por lo tanto, estos dos hijos tendrán cada uno una heredad propia en la tierra de la promesa. Por eso es que vemos que cuando reparten las tierras en el tiempo de Josué, Manasés y Efraín reciben tierra como también recibió José, como también recibió Rubén, como también recibió Judá, como también recibió Simeón y así sucesivamente todos los hijos de Jacob. Así entonces José en sus hijos recibe la doble porción que corresponde a la primogenitura. Porque si Manasés era mayor que Efraín, ¿por qué le dan primogenitura a los dos? Porque Jacob adoptó a sus hijos como Rubén y Simeón. ¿Ok? También Joseph era primogénito, porque él era el primogénito ¿de quién? De Raquel. Y vemos todo esto tiene que ver con la primogenitura y el poder y la bendición que recibe el primogénito que recibía en el pueblo de Israel, que hasta iban a ser llamados sacerdotes. Todo eso va a regresar a lo del principio. Todo va a regresar al original. El Eterno, el plan que tiene de restaurar el reino de Israel, incluyendo a aquellos que no hemos nacido de mujeres israelitas, es un plan que el Eterno tiene y aún así los primogénitos siempre seguirán siendo de él y van a
a recibir la primogenitura una vez que entremos en el plan del Eterno, que es volver al principio, a la identidad original, que no hay pecado, nada de esas cosas que sea un obstáculo para que los primogénitos lleven a cabo la función que el Eterno los llamó a hacer. Entonces, continuamos con el capítulo 48, versículo 6. Dice, pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Entonces vemos, el resto de los hijos de Joseph tendrían que estar dentro de una de las dos tribus de sus hermanos mayores, de Efraín y Manasés. Pero vemos que la mayoría de las 10 tribus perdidas se encuentran entre los países que están ubicados al noroeste de Israel. Leamos entonces Isaías 49, versículo 18. Y se levantan de alrededor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti. Todo esto es profético, todo esto que está pasando en este momento con con Jacob, Joseph y los hijos de Joseph, Efraín y Manasés. Vemos entonces el capítulo 48, versículo 10, y dice así, y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces Joseph se los acercó y él los besó y los abrazó. Vemos que cuando el Eterno haga volver los cautivos de Sión, Israel será como los que sueñan, no podrán ver bien. Eso lo dice haciendo referencia al Salmo 126. Continúa diciendo, dice, Joseph se los acercó. El acercamiento al judaísmo a Israel de los hijos de Ben Joseph en los últimos tiempos no está hecho bajo la dirección entonces de los rabinos que niegan a Yeshua, sino bajo la dirección de Yeshua HaMashiach mismo, él mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy hay personas que niegan a Yeshua con el fin de obtener aceptación dentro del judaísmo tradicional y hacer entonces una aliyah, es como decir, un regreso a Israel, pero que sin aceptar a Yeshua. Porque ahora mismo, si usted quiere regresar a Israel y usted es de la casa de Israel, los judíos, y usted cree en Yeshua, yo creo que no lo van a aceptar allí muy bien. Entonces, vemos que ellos han salido de lo que enseña la Torá para estos tiempos. ¿Por qué? Porque según la Torá, Joseph es el que acerca a sus hijos a Israel en los últimos tiempos y no Yehudá. Eso es lo que ellos dicen. Como eso es lo que hablan los que practican el judaísmo. Dicen que Joseph fue el que los trajo a Israel y no Yehudá. Pero vemos que solo el movimiento o el ministerio dirigido por Yeshua es el único que va a restaurar el cumplimiento de estas profecías. No la tribu de Yehudá, no la tribu de nadie, sino Yeshua mismo. ¿Ok? Los que buscan entonces el reconocimiento de los hombres van a ser avergonzados. Si usted quiere recibir reconocimiento de los hombres solamente, pues usted va a ser avergonzado. Si yo lo hago, también seré avergonzado. Pero el que busca ser dirigido por Yeshua llegará a Israel y no solamente eso, será abrazado y será besado por él, como pasó con los hijos de Joseph que fueron a ver a su abuelo Manashe y Efraín y recibieron un abrazo y un beso. Entonces vemos que hay dos ejes principales en Israel, dos ejes que es como una bicicleta. La bicicleta tiene dos ejes, uno en la llanta de atrás y otro en la llanta de al frente. El eje es el que mantiene la rotación de esa llanta. Entonces, vemos que Yehudá y Efraín son los dos ejes principales en Israel.
Yehudá y Efraín. Y usted dirá, pero Manasés era el mayor. ¿Por qué Efraín? Lo veremos pronto, veremos más adelante qué fue lo que sucedió. Entonces, alrededor de estas dos tribus gira toda la historia de salvación. No solamente alrededor de los judíos, sino también alrededor de los descendientes de Efraín, que fueron totalmente asimilados entre los gentiles. Nosotros fuimos asimilados entre los gentiles después de la invasión de Asiria en el año 722 antes de la era común. Efraín es la tribu más importante de las 10 tribus que constituyeron el reino del norte o la casa de Israel. Acuérdense que habían sido llevados a las naciones, y las naciones se lo tragaron y ellos se convirtieron y adquirieron todas las creencias paganas. Por eso Efraín representa al resto de las 10 tribus. Y Efraín, ¿por qué? Porque Efraín nació de una mujer que no era israelita, no era judía, no era hebrea, era egipcia. Entonces, en los últimos tiempos, Efraín será reunido con Yehudá para hacer un solo pueblo bajo el gobierno del Mesías. Estamos hablando de la casa de Israel, la casa de Judá, se van a convertir en un solo reino. Y como nos dice entonces Ezequiel, capítulo 37, versículos 15 y 28. Y vino mi palabra del Eterno diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntala la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablan diciendo, no nos explicarás qué quieres decir con esto, dile, así dice el Señor eterno, he aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y las pondré con aquella, con la vara de Yehudá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Entonces vemos, y en las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice el Señor eterno, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, a las naciones que fueron llevadas a diferentes creencias y perdieron su identidad. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. ¿A qué tierra? A la tierra de Israel, a la tierra prometida. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No volverá a pasar lo que sucedió en los tiempos de Salomón. El reino se mantendrá unido después de los tiempos del milenio de Yeshua y después de ese tiempo. Y dice, continúa diciendo, no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y sigue hablando sobre lo que va a suceder. Y dicen, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la promesa cumplida. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Nuevamente, eso va a suceder. Y mi siervo David será príncipe para siempre. También va a suceder. Mi morada estará acá también junto a ellos. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Estamos leyendo todavía Ezequiel capítulo 37 del 15 al 28. Si lo pueden leer completo. Dice, y las naciones sabrán que yo, el Eterno, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, cuando el tabernáculo, cuando la presencia, cuando su habitación esté en medio de ellos. Y vemos entonces que eso sucede también en la parábola en Lucas 15, que habla del hijo pródigo, el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Pueden ir a una de mis estudios aquí mismo en este medio de Regresando a la Senda Antigua o en la página de YouTube, que pueden ver el estudio sobre el hijo pródigo y qué es lo que está hablando
de el hijo pródigo, el hijo mayor y el padre. Está hablando nuevamente dos hijos, casa de Israel, casa de Judá. La casa de Israel, el hijo pródigo que se va y desparrama todo hasta llegar a comer con los cerdos. ¿Okay? Eso de comer con los cerdos tiene un significado bien aplicable a esta parábola. ¿Ok? ¿Por qué? Porque llegar a comer como los cerdos es una comida que el Eterno prohíbe al animal comer, que nosotros comamos de las carnes del animal del cerdo. Y qué interesante que cae en, en esta parábola también, porque dice que él perdió todo y cuando perdió todo, anhelaba comerse la comida que estaba comiendo los cerdos. Qué interesante que el Eterno tiene todo trazado en su palabra. Pero tenemos que ver también Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3, que nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Elohim. Y si este es el espíritu del antimesías, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el que no cree en Yeshua es tener un espíritu antimesías. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 dice: todo aquel que confiesa que Yeshua es el Hijo de Elohim, Elohim permanece en él y él en Elohim. Tenemos que estar presenciando, y estamos presenciando, que hay momentos de muchos que están volviendo a la casa. Pero si queremos volver a la casa, tenemos que confesar a Yeshua si queremos permanecer en Elohim. En esta confesión está el poder. En la confesión del nombre de Yeshua está nuestra salvación y la vida eterna. Si nosotros lo negamos, no vamos entonces a entrar en ese reino. Y eso es lo que estaba hablando la parábola del hijo pródigo. Dice que llegó hasta lo más bajo de estar comiendo comida de cerdo. Y tenía que ser de cerdo, no podía ser de otro animal. El Eterno tiene todo escrito en su palabra. El 48:20, entonces aquí vemos el por qué Manasés y Efraín son bendecidos y el propósito. Entonces vemos en 48:20 dice: y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo que Elohim te haga como Efraín y Menashe. Nuevamente pone a Efraín primero, Menashe segundo. Así puso a Efraín antes de Manasés. ¿Ok? Entonces vemos, ¿por qué estos dos hijos de Joseph fueron puestos como ejemplo para todos los hijos de Israel? Hay varias razones. ¿Ok? La primera razón es que a pesar de que el menor fue puesto sobre el mayor, nunca hubo riña entre ellos, como la que hay hoy día. Segundo, a pesar de ser criados en un ambiente de paganismo y de magia, nunca perdieron la fe en el Elohim de Israel, su identidad israelita o las instrucciones de sus antepasados, porque ese trabajo lo hizo Joseph. Joseph los mantuvo a ellos, enseñándole quién eran sus padres, sus hermanos y el Dios de Israel. Otra razón es que a pesar de haber nacido y vivido toda la vida fuera de la tierra de Israel, nunca perdieron la esperanza de volver a la tierra de sus padres. Estos son los factores o las razones por las cuales Joseph, los hijos de Joseph fueron puestos como ejemplo para Israel, que no se paganizaron, aunque vivían en un imperio egipcio donde había mucho paganismo, sino que mantuvieron la fe que el Padre había enseñado a ellos. ¿Ok? Entonces, estos dos son grandes ejemplos
como dije anteriormente, para todo el pueblo de Israel. Y seguimos con el capítulo 48, versículo 22. Dice, y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces vemos que la palabra aquí hebrea, que ha sido traducida como una aparte, es Shechem. Se trata de la parcela que Jacob compró enfrente de la ciudad, y eso lo leímos en Génesis capítulo 33, versículo 19, y también es la misma ciudad que fue tomada por Simeón y Leví. Génesis capítulo 34, ¿se acuerda cuando por la hermana de ellos, Dina, ellos fueron y asesinaron a todos los del pueblo de Shechem? ¿Okay? Este lugar también fue dado a Joseph, como también está escrito en Juan 4, 5 al 6. Dice, llegó pues a una ciudad Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo Joseph, y allí estaba el pozo de Jacob. Y seguimos viendo que esta parashá sigue apuntando a nuestros tiempos de hoy, a los tiempos donde el reino de Israel se está reconciliando. Vemos que la casa de Israel está regresando a la obediencia de la Torá, está regresando a su identidad original de antes de haber la casa de Israel haber sido llevada a las naciones por los asirios, y cómo ellos se profanaron, ellos idolatraron, ellos fornicaron, ellos comenzaron a adorar a otros dioses, hasta el punto que muchos también daban a sus hijos al dios Moloch, al fuego, porque ellos creían que ese dios era el dios de ellos. Porque cuando pasan desde la generación que sale de la casa del reino del norte por los asirios, esas generaciones se fueron corrompiendo cada día más hasta los tiempos que nosotros vivimos. Y es por eso que es necesario que nosotros estudiemos la Torá y regresemos entonces al origen de nuestra identidad por medio de creer y el testimonio de Yeshua el Mashiach, de obediencia a los mandamientos y de creer que hay un solo Elohim, que no son 3, ni 4, ni 5, sino que es uno. Y la manifestación física de nuestro Elohim siendo Yeshua. Entonces, cuando vemos que estamos viviendo estos tiempos, podemos darle gracias al Eterno de que nuestra redención ya se está acercando. Espero que por lo menos hayan aprendido un poco más de esta escritura, siempre señalándose al reino a la reunificación del reino. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Nos veremos en la próxima semana con el nuevo estudio de la otra parashá y nos veremos en la semana. Shalom. Boop.